Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, entonces, qué bendición poder estar aquí para compartir con ustedes este momento de reflexión de la palabra de Dios y seguir en este proceso de querer crecer, amar, seguir dejando que la palabra de Dios nos enseñe y nos lleve por el camino del bien. Bueno, un saludo muy cordial. En esta mañana me encuentro aquí con ustedes, yo solita, no está mi Rafa porque tiene una situación de salud, pero bien, gracias a Dios. Bueno, entonces pongámonos en la presencia de nuestro amado Dios y Rey para que sea Él el que venga a hablarnos, para que sea Él el que venga a enseñarnos y siga haciendo que esa palabra acreciente nuestra fe y quite todos aquellos pensamientos que no son, porque así lo dice la palabra. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces necesitamos que la palabra de Dios siga cambiando nuestra manera de pensar. Entonces pongámonos en la presencia de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por el milagro de la vida, por el milagro de tantas bendiciones que tú nos provees, Señor. Gracias, Señor misericordioso, porque tienes misericordia de nosotros, Señor, porque siendo tan incorrectos, tan ingratos, Señor, tú nos sigues mirando. Hemos sido tan indiferentes contigo y tú nos sigues mirando, Señor. Gracias te damos por ello, Señor eterno Rey. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú pensaste en nosotros a pesar de que te hayamos fallado. Y pensaste en nosotros e hiciste todo un plan de salvación para que nosotros tengamos la oportunidad de llegar a tu presencia. No es sencillo, Señor misericordioso, la batalla que tenemos contra el mundo, Señor, pero te agradecemos porque sabemos y contamos contigo, sabemos que tú estás ahí, que si venimos a tu presencia, tú nos guías, tú nos ayudas, tú nos orientas. Gracias, Padre Santo, porque has puesto elementos, has puesto personas, a seres maravillosos que hicieron grandes cosas y aún las siguen haciendo. Y estoy hablando de tu Hijo amado que hizo grandes cosas y abrió la puerta para que podamos hablar aquí delante de ti indignamente, Señor, por lo cual te pedimos perdón, Señor, por tantas cosas, Señor, que hacemos de manera incorrecta. Y asimismo, Señor, perdonamos todo aquello que nos hacen. Así nos duela, Padre Santo, así como dice, no quisiéramos perdonar, Señor. Pero el perdón es una decisión y yo me decido perdonar. Perdona a aquellas personas que hacen daño, que nos hacen daño, que nos lastiman, que me lastiman. Señor, estoy aquí delante de tu presencia y yo te pido tú me ayudes, Señor. Que sea tu palabra la que me enseñe, que sea tu palabra la que me limpie, que sea tu palabra la que me transmita el mensaje que tú deseas, Señor, para mí. Hoy te alabo y te bendigo, Padre Santo, porque tú eres grande y maravilloso, misericordioso. Te pido, Padre eterno, que tu palabra venga a mi vida, a seguirla transformando, que venga a mi vida a seguirme enseñando. Te alabo y te bendigo, Padre Celestial. Tú eres maravilloso y eres único. Santo, santo, santo eres tú, santo maravilloso, santo único, santo poderoso, santo majestuoso, santo puro, santo eterno, Señor.
Gracias, Padre Santo. Hoy permítenos, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros. Hoy permítenos, Señor, que esa presencia nos transforme. Hoy permítenos, Señor, que esa presencia nos tome la mano y nos lleve a ti, Señor. Que nos muestre ese camino. Que nos muestre ese camino para llegar a ti. Amado Jesús, que tu sangre poderosa venga sobre nosotros y nos redima del control del enemigo. Nos limpie de nuestros pecados, nos perdone, nos permita que tu sangre poderosa, amado Jesús, nos permita entrar en la luz, en la comunión con nuestro eterno Rey y nuestro Padre. Y que entrando delante de ti, bañados en tu sangre, amado Jesús, podamos ser justificados delante de nuestro Padre para poder ser separados para vivir en la santidad. Gracias, amado Dios y Rey. Espíritu Santo, ven y revélanos tu poderosa palabra, la poderosa palabra de nuestro amado Señor, y que esa palabra se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, la pongamos por obra, la atesoremos para poderla compartir a otros que necesitan del mensaje de Dios. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículos del 17 al 22. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos. Y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tengan cuidado, qué advertencia tan hermosa, porque el Señor siempre cuida de los suyos. Y aquí nosotros podemos ver cómo el Señor fácilmente nos advierte. O sea, el Señor en su palabra nos da muchas cosas, aparte de motivación, nos puede corregir, nos puede motivar, corregir, enseñar. Nos va diciendo por dónde es el camino. Aquí en este momento nos está advirtiendo un peligro al cual podemos estar sometidos. Y nos está diciendo, tengan cuidado. O sea, nosotros debemos, si estamos en el Señor, caminar con cuidado. No es estar como me siento en la gran confianza y entonces nada me va a pasar. Si aquí el Señor me está diciendo, tengan cuidado, es porque el Señor nos está como alertando para que no nos durmamos, como decimos, sobre los laureles. Entonces nos dormimos con toda la tranquilidad que porque estamos aquí con el Señor y entonces nada nos va a pasar. Eso no es así. Lo decía nuestro amado Jesús en Juan 17, cuando Él oraba al Padre y le decía que nos guardara porque nosotros no somos de este mundo. O sea, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando de verdad nosotros nos llamamos hijos amados de Dios y estamos aprendiendo, estamos esforzándonos, estamos cambiando, estamos viendo esa influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra vida va a cambiar y el enemigo es
pues también es conocedor. Y por eso mismo entonces Él se va a dar cuenta de que nosotros ya somos luz, de resto seríamos oscuridad, ¿sí? Como somos luz, me acuerdo en este momento, cuando somos luz y si hay un cuarto a oscuras y abres la puerta de ese cuarto y tú eres la luz que está entrando a ese cuarto, pues es lógico que inmediatamente ese cuarto, con esa pequeña luz, no importa lo grande o lo pequeña que sea, el cuarto se ilumina. Esa es la realidad. O sea, es una pequeña luz. Si tienes una gran luz, pues más iluminada va a estar. Pero independientemente, esa pequeña luz va a iluminar el cuarto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como somos luz, precisamente el enemigo va a darse cuenta de nuestra presencia y al mal no le interesa que nosotros iluminemos su espacio, su oscuridad. Eso le incomoda, le afecta grandemente. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto se acostaron a dormir y bueno, tienen su cuarto a la oscura y llega alguien y de momento de pronto no sabe, o si sabe, no interesa las situaciones, que llega y prende la luz de ese cuarto donde tú te encuentras, de esa habitación. Y a pesar de que tú estás durmiendo, cuando se prende la luz, inmediatamente como que abres tus ojos y hasta los abres con incomodidad, como con malestar, porque no estabas preparado para que en ese momento se prendiera la luz y no querías seguir durmiendo. Bueno, así sucede espiritualmente. O sea, cuando tú estás adormecido, cuando tú estás en la oscuridad y entonces estás como, sí, estás en otro planeta, digo yo, y viene la luz, ¿cierto? Pues al enemigo le va a molestar, de verdad que le va a molestar. Y eso hace que él se active. A veces, yo me acuerdo que independientemente de cómo estuviera uno, a veces cuando le pasa a uno eso, uno como que se molestar y puede hasta reaccionar fuerte. Entonces, al enemigo, si eso nos pasa a nosotros, al enemigo sí que más le molesta que se abra la luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en la luz, dentro de este mundo, pues es lógico que los que están a nuestro alrededor se van a molestar por esa presencia, tanto así que les incomodará de gran manera que tú les hables de la palabra, que tú les digas cosas, porque la palabra de Dios nos confronta mucho. Y cuando no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, pues es lógico que lo que se diga o nos digan nos va a incomodar, nos va a molestar, nos fastidia, nos pone de mal humor. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va uno a reaccionar. Posiblemente, bueno, algunos simplemente se irán y como que te cortarán la amistad o la conversación. Otros entrarán a atacarte. Otros entrarán a atacarte, algunos de frente, algunos te empezarán a cuestionar, a criticar, a decir muchas cosas. Mientras que otros, definitivamente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hablar en contra de ti a otras personas para hacerte daño. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque eres luz en medio de la tiniebla. Entonces, pues es lógico. Si eres luz y estás súper, si estás adormecido, si estás en la oscuridad y quieres mantenerte allí, en la oscuridad, pues buscarán cómo apagarte. Esos son los elementos que nosotros podemos encontrarnos cuando estamos en la luz. Se supone nosotros todos los días deberíamos buscar que la luz nos ilumine
Y no solamente recibir esa luz, sino realmente apropiarnos de esa luz y que esa luz esté en nosotros para nosotros también ser luz a los demás. Acordémonos que la palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros somos luz y somos sal de la tierra. Sal porque da sabor a la tierra. O sea, las cosas... yo digo que las cosas que hay en el mundo, sí, a veces las personas perciben que la fiesta, que los chistes de doble sentido, que el estar hablando mal de los demás, etcétera, etcétera. Eso es lo que le da picante a la tierra. Las personas, o sea, uno escucha, y cuando uno estuvo en el mundo también lo decía, no, que qué genial, qué maravilloso y todo. Pero si tú vas a ver, pasan los años y sigue la misma situación, siguen las mismas cosas, siguen las mismas situaciones. Cuando uno sale del mundo y empieza uno a vivir una vida ordenada, una vida conforme a los principios cristianos, ¿qué es lo que sucede? Uno ya empieza a dar cuenta y uno dice, wow, cómo decía que uno estaba bien cuando uno, por ejemplo, se ponía a tomar y al otro día esa enfermedad o ese mismo día se enfermaba y el trasnocho y el desgaste físico y todo lo que experimentaba en esos momentos porque vienen las situaciones con otras personas, en fin. O sea, muchas cosas que se viven y uno pensaba que se estaba divirtiendo. Y cuando uno conoce de Dios, de la palabra, ya uno entiende y se da cuenta cómo realmente hay otra forma hermosa, agradable, de divertirse uno y no se está enfermando. Hay paz, hay tranquilidad, hay crecimiento, hay acercamiento a las personas. Bueno, hay amor, hay muchas cosas que se dan cuando uno conoce al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí nos dice que cuando nosotros estamos ahí debemos, o sea, cuando estamos en la luz y cuando estamos viviendo otra forma de vida, nos dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Aquí nos está advirtiendo, ojo, o sea, eso que está allí en el mundo, ¿sí? Los van a querer intrigar para que les hagan daño. Entonces una persona puede ser tu hermano y tú estás en la luz y tú empiezas a decirle al hermano, no hagas esto, tal cosa. Entonces, ¿qué va a hacer ese hermano? Ese hermano fácilmente va a hablar posiblemente con tu mamá. Y entonces, como están en el mundo, no, es que mi hermana, y empieza a decir un resto de cosas, y tu mamá le va a creer a tu hermano, si ella está en el mundo, le va a creer a tu hermano de todo eso lo que molestas, de todo lo que tú dices y todo. Si tú estás y si ella está también en el mundo, es lógico que entonces tú vas a sufrir ese regaño, esa persecución, ese malestar, porque los dos estarán de acuerdo y tú eres la que está pensando de manera diferente. Entonces, eso va a suceder, eso sucede. Entonces, cuando tú eres la primera persona que en la realidad está vivenciando esos principios cristianos, es muy factible que tu familia te quiera atacar, porque te ven diferente, pensarás diferente. Y es lógico que les va a molestar que tú les digas cosas que les haga ver sus errores. Eso se va a suceder. No solamente eso, lo va a suceder, por ejemplo, si estás en el trabajo, si estás en una reunión social, hasta tú mismo te vas a sentir diferente con relación a los demás. Eso va a pasar. Y posiblemente hasta te involucren en problemas, ¿sí? Pero aquí el Señor nos está hablando claramente, es decir, bueno, listo, posiblemente te vas a encontrar en situaciones donde te acusen. ¿Y qué va a suceder? Pues si tú consideras y tú crees realmente en el Señor, vas a simplemente confiar en el Señor. Y en el momento en que a ti te corresponda esa defensa, o sea, hablar a tu favor, no te preocupes lo que vas a decir, porque cuando a uno lo acusan y entonces a uno le van a dar la oportunidad de hablar,
uno empieza a decir, no, pero es que esto pasó y yo no pensaba hacer esto, pero entonces yo hice esto por esta relación, por esta situación. Y entonces uno empieza como a buscar los argumentos para defenderse, ¿no? Para justificarse, como para encontrar la defensa justa que te deje en libertad, ¿no? Y aquí el Señor nos dice, si tú crees en el Señor, si tú confías en Él, no te angusties por esa defensa. En el momento en que tú vas a hablar, el Señor será el que hable por ti. Él es el que va a poner las palabras en ti. ¿Por qué? Porque no solamente va a hablar por ti, sino que va a dar la posibilidad de que des el testimonio de lo que hay en tu vida, de esa presencia de Dios en tu vida. Independientemente de las condiciones en que estén, da testimonio en tu comportamiento. Tengo una amiga hermosa, una amiga en el Señor, muy hermosa, que escuchar el testimonio de ella es súper impactante. Es una mujer valiosa, una mujer que experimentó la violencia intrafamiliar de una manera bien importante, pues su esposo, teniendo propiedades y demás, le pidió en su momento que firmara unos papeles. Y desafortunadamente con el tiempo esos papeles, que eran de una renta, el inquilino no quiso pagar la deuda del arriendo de más de 15 millones de pesos. Aquí en Colombia se habla de millones. ¿Y qué sucedió? Al contrario, esta persona la hizo arrestar con unas falsas acusaciones. Eso pasa en el mundo. Cuando tú estás en la luz, el mundo levanta falsas acusaciones para apagarte. Ella es una tremenda mujer de Dios, de fe. Y entonces ella, por estas acusaciones y todo, sin mentir, terminó, y como pues tuvo que escapar de su casa, si no su esposo la mata realmente a golpes. Ella terminó en la cárcel porque, pues, como ya estaban separados de su esposo y demás, ella terminó en la cárcel. ¿Por qué? Porque ella estaba, pues, en las acusaciones falsas del otro personaje, con el fin de no pagar la deuda que el otro tenía con ella. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ella en la cárcel pudo ponerse a llorar, a angustiarse, a desesperarse, todo. Y fue para ella cuenta que para ella fue impresionante, porque ella llega allí a los calabozos, viendo todo tipo de personas. Ella es una persona decente, nunca había tenido esa experiencia. E independientemente de ponerse a llorar, a ponerse angustiada, todo esto, ella lo que hizo fue ponerse a orar y a estar tranquila, no tener miedo, porque pues lógico, uno no conoce ese ambiente y hay de toda clase de personas con diferente tipo de delitos que son tremendas, pero allí ella donde estuvo, ella fue luz. Y allí donde ella fue luz, ella simplemente empezó a hacer lo que Pablo, el apóstol Pablo, hacía cuando él era arrestado. Y cuando él era arrestado, él oraba, él cantaba. Y esta preciosa mujer, ella se puso a orar. Hubo chicas que empezaron a querer orar con ella. Ella no les dejaron entrar la palabra de Dios, y ella compartía lo que sabía. O sea, ella se había logrado aprender salmos completos de la palabra de Dios, y ella les compartía la palabra de Dios. O sea, esos días que ella estuvo, fueron como 10 días que ella estuvo allí, ella compartió, dio testimonio de su fe. Precisamente, pues
esa situación hizo que en su momento que le tocara su defensa y demás, ella podía hablar de lo que ella era. No dijo nada más, no dijo nada otra cosa. ¿Y qué es lo que hizo? Fue Dios mismo quien la defendió a ella. Fue Dios mismo quien puso las palabras correctas. A ella le tocó conseguir abogado, claro que sí, pero lo que ella decía hacía que la persona que debía o las personas que debían defenderla hablaran lo correcto de ella. O sea, el Señor la bendice a ella porque ella, a pesar de que, bueno, la sentencian, le dan varios años de cárcel, la bendición fue que estando con esa ya sentencia, tenía que estar con por cárcel. O sea, ella después de allí, de que estuvo en la cárcel varios días, ella logró salir a su casa, o sea, pero en cárcel no podía salir allí, pero ella no dejaba trabajar para el Señor, de seguir compartiendo la palabra, a pesar de la situación tan difícil que estaba vivenciando, pero aún así ella seguía con el Señor. Y la bendición fue que, habiendo sido sentenciada, ella pone una contrademanda, bueno, cosas legales, y ella logra salir en libertad, siendo exonerada de todos los cargos, quedando limpia su hoja de vida, porque pues era lógico que la situación era injusta. Y aquellos que hicieron lo malo, desafortunadamente el diablo mal paga a quien bien le sirve, pues pasaron unas situaciones bien terribles y bueno, algunos hasta por situaciones perdieron la vida. Pues uno no desea el mal a nadie, uno hubiese querido que se hubiesen arrepentido, pero el Señor es quien nos defiende. Tenemos el testimonio de Abigail y Nabal. Fue la situación que ella logra, a pesar de que delante de David ella y toda su gente estaba condenada a muerte por causa de Nabal, su esposo, ella logra hacer luz delante de David, ella puede defender a su gente y David les da la oportunidad de la salvación, o sea, de tener vida. Pero Nabal, como no se arrepiente, Nabal perdió la vida. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que aquí cuando el Señor nos dice tengan cuidado, es realmente asegurémonos de que estamos en la presencia de Dios. No nos angustiemos de qué vamos a decir o cómo lo vamos a decir, lo que sea. No, el Señor nos va a defender. El Señor va a ser el que ponga las palabras. El Señor nos va a poner en la gracia delante de los que nos pueden determinar ya el juzgamiento, la condena, o sea, la sanción. El Señor nos pondrá gracia delante de ellos y será el que ponga las palabras para que nosotros hablemos lo correcto. Entonces no nos angustiemos, simplemente debemos confiar en el Señor y mientras más confiemos en el Señor, sus palabras de Él, de nuestro Padre, saldrán por nuestra boca y serán las que nos defiendan frente a las cosas. Entonces, tengan cuidado, no importa de dónde viene el ataque, no importa si son familiares, no importa si son personas externas, no importa. Confiemos en el Señor y demos testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. No nos desesperemos. No nos angustiemos, no entremos en ansiedades, simplemente dejémonos llenar de la presencia del Señor, dejémonos llenar, hagamos como ese Saulo de Tarso, ese Pablo, nuestro apóstol, que abrió tantas iglesias en el tiempo y en la tierra donde él vivió. Él dio testimonio, fueron muchas veces que Pablo fue arrestado. Muchísimas, pero en todas partes él alababa y precisamente porque alababa las puertas se le abrían y él podía salir corriendo, huyendo, pero él daba testimonio de su fe, porque esas son las trampas que el enemigo hace, ¿sí? O sea, te abre la puerta y te dice, me tengo que ir corriendo. No, él esperaba y daba testimonio de su fe,
quedándose allí, ayudando a los otros para que se mantuvieran, no buscando el peligro para otros o el daño para otros, no, para nada. O sea, esas son trampas para que uno caiga y salga corriendo. No, él simplemente se quedaba y esperaba a lo que justamente debía hacer, y por eso asimismo él gozaba de favor de los que lo veían, lo conocían, y no solamente gozaba de favor, sino que podía llevar a la conversión a personas inconversas para que conocieran de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Eso lo hacía Pablo para que dando testimonio, que aquí habla de eso. O sea, no te angusties, simplemente da testimonio con tu comportamiento, con tus palabras. Eso es lo que tenemos que hacer. No salgamos corriendo. De pronto pueden ser situaciones difíciles, pero acordémonos que es en la prueba donde se forma nuestro carácter, y el Señor desea eso. Entonces, dejémonos formar por el Señor, tengamos cuidado, mucho cuidado, pero sigamos confiando en nuestro Padre, que Él siempre nos va a guardar. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y mucho tiempo de felicidad.